No puede hacerlo, ¿no? Porque Pero ¿sabes lo que...? ¿Dónde echamos? ¿Se llama de echar? Old Street of Granada. ¿Te quitan el cero, eh? Las muchachillas estas venían para ahí a comprar una muerte a los muertos de donde nadie vivía. Yo no sé cómo la hizo. Esto lo habrá dicho arriba en la alfombra, ¿sabes? La gitana ahí. Ahora gitanas cantando, pero sí, pero no No, como estamos hablando del grito de los gitanos de No, Semana los Santa. gitanos no lo dice. Yo Semana Santa nunca. De barro. ¿Aquí? Aquí, ¿eh? Estaba él y estaba la chica que decía. Stop number no. Pero él solo puso viendo los tickets, pues va a ser que no se tiene. Eso es para que el vagón lo llevara ya ahí, pues abre la puerta y se va. Ahí en el tren hay una descansa. Parada número 10, calle Undiga Recogidas, stop number 10.